Y amigos, en el primer segmento de la edición de hoy tenemos con nosotros a la doctora Luisa Ángel. Ella es neuróloga pediátrica. Doctora Ángel, como siempre, un gusto recibirla en Tu Salud Informa. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios, doctor Jiménez. Muchas gracias por la invitación. No, siempre agradecidos nosotros por su aceptación. Bueno, doctora, hoy quisiéramos conversar sobre el tema de las crisis de ausencia. Se conocen, se oyen más o menos, aunque yo creo que no es tan frecuente, por lo menos que muchas personas estén familiarizadas con el término, ¿verdad? Así que me gustaría que comenzáramos definiendo lo que es una crisis de ausencia. Sí, crisis de ausencia es también conocido como convulsiones de ausencia, es un tipo de convulsión generalizada y es una de las convulsiones más comunes que vemos en pacientes pediátricos. Se ve usualmente en niños de 4 años a más o menos 14, 16 años. Y más frecuente que, es decir, ¿hay alguna diferencia con lo que conocemos con las convulsiones, por ejemplo, de una epilepsia? Sí, es un tipo de epilepsia, pero no son el tipo de convulsiones que usualmente identificamos como convulsiones como las que se ven en las películas, en las cuales el paciente pierde conocimiento, tiene movimiento de todo el cuerpo. Estas crisis de ausencia son cortas, usualmente duran unos cuantos segundos. El paciente usualmente, lo que indican los padres es que, doctora, es que yo noto que cuando estoy hablando con él, se queda unos segundos como que mira a lo lejos y después sigue, pero está como un perdido en la conversación, no me puede seguir bien la conversación. O las maestras me indican que el paciente o el niño está en la clase, pero de repente se queda mirando a lo lejos y parpadea, pero no contesta cuando lo llaman. Este tipo de convulsiones son generalizadas, lo vemos en EEG, descargas generalizadas, pero usualmente el paciente pierde conocimiento por unos segundos, no se cae al piso, no pierde tono muscular, sino que se queda como mirando a lo lejos y puede estar asociado de otros movimientos o automatismos como lo son el parpadeo de ojos, el movimiento de labios, chasquido de los dientes. Algunos pacientes después de la convulsión pueden tener lo que se conoce en inglés como el nose wiping o el limpiarse la nariz, o hay algunos casos un poquito más raros que pueden tener como algún movimiento de las manos o movimiento circular después de la convulsión. Claro, es que cuando hablamos de convulsión, creo que con más frecuencia, pues claro, asociamos movimientos desorganizados, lo que llamamos quizás tónico-clónicos, que se contraen y luego y entonces quizás no se está tan familiarizado con este tipo de ajustes, que también son convulsiones, como usted decía, ¿no? De ausencia. Y efectivamente creo que el término ausencia es porque parece que no estuviese presente el niño allí, ¿no? Cuando está ocurriendo el evento. Doctora, ¿con cuánta frecuencia se puede ver esto? No sé si hay algún aproximado, ¿se presenta más o menos frecuente? Usted dijo que era más frecuente en niños. ¿Es más frecuente que una epilepsia, por ejemplo? Sí, es como caer bajo la sombrilla de la epilepsia. Bueno, es un tipo de convulsión y el paciente que tiene convulsiones de ausencia tiene también este tipo de epilepsia. Es un tipo de convulsiones más que todo que se ven en la niñez. Se empieza más o menos entre los 4 años, lo más común 7, 8 años que llega el paciente a la clínica. Sí, muchas veces se tarda un poquito en que lleguen a evaluación porque como no son unas convulsiones que el paciente pierde conocimiento y tiene movimientos fuertes, pues tiende muchas veces a pensar ahí es que está distraído o es que tal vez tiene déficit de atención pero no lo quiero evaluar en el momento, le voy a dar un poquito más de tiempo porque darle un poquito más de tiempo que madure. Así que se tiende a veces a confundir con lo que es déficit de atención o distracción. Pero estas convulsiones tienden a ser frecuentes, tienden a pasar muchas veces durante el día, duran bien pocos segundos, a veces 5, 3, 10 segundos. Y a veces cuando son muy frecuentes, entonces sí puede afectar el aprendizaje porque el paciente pues está perdiendo bastante lapso en el cual, como usted dice, está ausente, no está presente, no está activamente escuchando, siguiendo conversaciones o tal vez atendiendo en el salón. Se ve más en niñas que en niños, aunque sí se ven bastante niños también con la condición de epilepsia de ausencia. Dice la prevalencia que es más común en niñas que en varones.
Y pues usualmente se trabaja y se diagnostica con un EEG. Digo que es uno de los pocos tipos de convulsiones que si el paciente lo tiene, lo vamos a poder ver en el EEG, ya que este tipo de convulsiones, cuando se pide al paciente que sople, se le pide que sople un molinillo o un pinwheel, usualmente esto me causa una convulsión. Entonces activamente cuando estoy haciendo el EEG puedo ver esa convulsión cuando al paciente se le pide que le sople por lo menos por un periodo de 3 minutos. Doctora, bueno, yo creo que formulé inadecuadamente la pregunta porque lo que yo estaba pensando era si son más frecuentes las convulsiones de ausencia que las convulsiones tónico-clónicas, esas convulsiones más sacudidas. Y estaba pensando cuando usted mencionó que probablemente entonces el diagnóstico se hace un poquito más demorado, pienso yo, porque quizás al principio no son considerados realmente, quizás por los padres o por las escuelas, que el niño presente este tipo de síntomas o este tipo de convulsión. Entonces pasa como lo que usted acaba de decir. Me pregunto si es cierto, primero, que se puede demorar un poquito más el diagnóstico, y segundo, si esa demora del diagnóstico pues impacta el tratamiento. ¿Es importante en este caso también tratar de manera temprana? Como usted menciona, muchas veces se tarda un poquito la evaluación porque no son unas convulsiones que sean tan alarmantes, como que no es que pierde conocimiento, tiene movimiento de todo el cuerpo, así que a veces si el paciente se tarda por lo menos unos meses, a veces hasta 1 año, 2 años, en llegar a buscar ayuda de neurología para hacer el diagnóstico y dar el tratamiento. Es importante que tratemos estas tipo de convulsiones porque si este paciente que tiene convulsiones de ausencia no se trata rápido, entonces pueden llegar a tener también convulsiones generalizadas tónico-clónicas, que son las convulsiones que usualmente reconocemos y vemos en las películas como convulsiones, en cual el paciente pierde conocimiento, todo su cuerpo se puede poner rígido o puede tener movimientos rítmicos de todas las extremidades. Así que sí es importante tratarlo por eso, pero también por el hecho de que si el paciente tiene muchas convulsiones frecuentes, pues son momentos en que el paciente está ausente, así que puede afectar el aprendizaje del paciente porque realmente se pierden muchos lapsos de las clases y muchos lapsos de ese material escolar. Doctora, durante ese periodo de ausencia el niño no tiene ningún registro de la información de lo que está pasando externamente, ¿no? No tiene ningún tipo de registro y a veces son tan rápidas que hasta el mismo paciente no se da cuenta que tiene las convulsiones usualmente, no se da cuenta de que tuvo un periodo de ausencia, usualmente es más cuando los papás lo notan, ahí estaba hablando, se quedó mirando y después empezó a hablar, pero se quedó como con el tema que estábamos hablando antes de que se quedara mirando hacia lo lejos, como que los padres notan como que no me pueden seguir bien la conversación o estaba jugando y de repente dejó de jugar y volvió a jugar como si nada hubiera pasado. El paciente no tiene recollección de nada de lo que pasó durante ese periodo en que él estuvo ausente o tuvo el evento de convulsiones. Correcto. Ahora, doctora, usted ha mencionado que el diagnóstico se hace definitivamente por un electroencefalograma, ¿no? El tratamiento, hablemos un poco de tratamiento. Sí, el tratamiento pues es con medicamentos para convulsiones. Hay varios medicamentos que podemos utilizar. El gold standard en este caso es etotuximida, que es el medicamento que se utiliza, es bien específico para este tipo de convulsiones, pero también se pueden utilizar otras opciones como el Depakote, el Keppra, la lamotrigina, pero siempre si diagnosticamos convulsiones de ausencia, el primer medicamento que casi todos los neurólogos van a pensar es el etotuximida y ese es usualmente el que utilizamos. Doctor, el pronóstico, es decir, ¿cuánto pensamos en el futuro que este niño o niña, bueno, mencionó que era más frecuente en niñas, podría estar bajo este tratamiento? Sí, se dice que cada vez que empezamos un medicamento para convulsiones debemos dejar este medicamento mínimo 2 años, como un paciente libre de convulsiones por 2 años para intentar de eliminar el medicamento. Se sabe que como este es un diagnóstico de la niñez, usualmente el paciente tiene convulsiones hasta adolescencia, hasta los 14 o 16 años, y usualmente después de esa edad dejan de tener este tipo de convulsiones a menos de que el paciente pase después
después a tener convulsiones de ausencia atípicas o de adolescencia, que entonces ya ese sería un diagnóstico diferente, no sería convulsiones de ausencia de niñez. Se espera que este tipo de convulsiones ya después de los 14, 16 años no tengan más convulsiones y podamos quitar el medicamento. Qué bien, suena bastante bien. ¿Es posible que esto se presente luego de estos 14, 15 años en adultos, se da? Podemos ver convulsiones de ausencia en adultos, pero entonces ya serían convulsiones de ausencia de adolescencia o convulsiones de ausencia más atípicas. No sería este diagnóstico de convulsiones de ausencia de niñez, que el pronóstico es un poco más favorable y que usualmente después de adolescencia dejamos de tener convulsiones. Usualmente si vemos convulsiones de ausencia en adolescencia, en adultez, es asociado a otro síndrome de convulsiones, tienden a ser menos frecuentes, usualmente tienden a ser más prolongada y el riesgo de que tengan estados epilépticos es mucho más alto, o sea, convulsiones que duren mucho tiempo. Doctora, como siempre, agradecido, excelente información, clarísima, y me gusta mucho que siempre da ejemplos, que eso nos ayuda mucho para poder realmente tener una información y conocimiento más integral del tema. Doctora Luisa Ángel, neuróloga pediátrica, un gusto haberla tenido con nosotros. Gracias. Gracias, el gusto es mío. Buen día.